Hola, hola, bienvenidos a un nuevo tutorial de Dimar Dimax Crochet. Hoy la propuesta que les traigo es realizar este diseño de flor que, como verás, es muy lindo. Se compone un centro, unas especies de tallos y los pétalos. Mira qué bonita, que así como está la puedes aplicar a, por ejemplo, remeras, buzos, suéter. Imagínate que así como está, la puedes utilizar para un montón de cosas. Bueno, si la convertís en un cuadrado o granny, bueno, son millones los proyectos que podés aplicar. ¿Sí? Mirá qué bonito. Es súper fácil transformarlo. Yo te voy a enseñar paso a paso a realizar la flor y a transformarlo en granny. Pero no termina ahí, ya que al finalizar este paso a paso te voy a enseñar un proyecto súper fácil donde podrás utilizar este granny. Como verás, tengo aquí diferentes tamaños y materiales. Este es un hilado súper finito de algodón. Bien, este otro también es algodón, pero un grosor más que este. Este mide 1 milímetro y este 2 milímetros. ¿Sí? Mira la diferencia de tamaños. Por supuesto, también depende del gancho que utilices. Y aquí esta está realizada con lana. Mira la diferencia, le da como otra caída. Entonces la idea es enseñarte, por supuesto, el diseño y que vos lo puedas aplicar a cualquier material. Para esta muestra voy a utilizar estos colores, ¿sí? Este para hacer el granny y estos dos para la flor. Son algodones, ¿sí? El del más gruesito, semigrueso sería 8-6. Y lo voy a trabajar con un ganchillo número 4. Comenzamos con un anillo mágico. La manera más cómoda de realizarlo es pasar 2 veces por los dedos, de esta manera formando una cruz. Gancho, paso por el primero y tomo el segundo, ¿sí? Luego hago una cadena para que me quede trabado. Una vez que tengo ya mi anillo preparadito para trabajar, voy a realizar 2 cadenas más. Recordá que hacíamos una al comienzo para trabar, agregamos 2 más. Esto va a ser una primer vareta. Luego, dentro de este anillo voy a seguir trabajando con varetas, que en total van a ser 15. Tengo las 15 varetas más los primeros 3 cadenas que simulan una vareta. En total son 16. Una vez que tengo todo, voy a estirar de la hebra y cerrar este anillo, ¿sí? Y para terminar la vuelta voy a picar en la tercera cadena que hicimos al comienzo y hago un puntito deslizado. Ahora vamos a hacer una segunda vuelta que voy a continuar con este color. Cadena de subida y en el mismo punto realizo un medio punto, ¿sí? En el siguiente otro medio punto. Vamos 2. Bien. Ahora vamos a levantar 7 cadenas y contamos una, que es la última, la séptima. En la sexta vamos a picar en el rulito de atrás, preferentemente. Si no, lo podés tomar por delante, es lo mismo. Y hacemos en cada uno un medio punto. Así me quedó. En total son 6, ¿sí? 6 medios puntos. Voy a ir aquí a la base donde hice el último medio punto, ¿sí? Recuerden, comenzábamos con 2 medios puntos aquí. En este mismo punto voy a picar y realizar otro medio punto. ¿Bien? Ahora voy al siguiente y hago otro medio punto. ¿Sí? Este queda solito ahí. Y a continuación otro más. ¿Bien? Y en este nuevamente voy a levantar 7 cadenas. Y un medio punto en cada una. Bien,
En total son 6. Estoy así. En la base, en el mismo donde hice el medio punto, voy a hacer otro medio punto. Bien, de esta manera termino esta secuencia y luego 2 medios puntos, uno en cada vareta de la vuelta anterior, y repito, ¿sí? Y así me quedó, terminé toda la vuelta y tengo los 8 tallos. Para cerrar, aquí vas a terminar con el último medio punto, que es en el mismo, ¿sí? Donde van 2 medios puntos, y ya te topas con el primero que habíamos hecho, así que lo que vas a hacer es solamente cerrar con un punto deslizado. Bien, tomo el nuevo color, voy a hacer un nudito deslizado para comenzar. Bien, lo voy a montar en mi gancho y voy a ir aquí al trabajo. Recuerden que en cada tallo teníamos 6 medios puntos. Voy a ir aquí a la base, bien, donde teníamos las cadenas, y voy a picar en ese primer, ¿sí? En esa primer cadena, y hago un medio punto. Si no te sale de esta manera, podés comenzar con cadenas, ¿bien? Hicimos un medio punto. En el siguiente vamos a tomar la lazada y realizar una media vareta. ¿Sí? Mira, tengo los 3 rulitos y los cierro todos juntos. Bien, esa es una media vareta. En el siguiente, otra media vareta. ¿Sí? Hasta aquí llevamos 3 puntos. En el cuarto vamos a realizar una vareta. ¿Sí? Así y así. ¿Ves? En el quinto, nuevamente una vareta. Y en el mismo punto vamos a agregar otra vareta. Bien. Y ahora en el sexto, que es en el último, vamos a hacer pero 3 varetas, todas en el mismo punto. 2 y 3. Bien, hasta aquí estamos en la mitad. Vamos a separar con una cadena y ahora trabajamos en el otro lateral, ¿sí? De este lado, en espejo. Bien, comenzamos en el primer punto con 3 varetas. Bien, en el siguiente 2 varetas. 1, 2. En el otro una sola vareta. En el siguiente media vareta. En el otro otra media vareta. Y en el último un medio punto. ¿Sí? De esta forma, mira cómo tengo ya el pétalo. ¿Sí? ¿Ves? Bien. Directamente desde aquí, termino con el medio punto, voy a pasar al siguiente tallo y voy a hacer exactamente lo mismo, ¿sí? Los puntos de base los dejo, ya no se trabajan. Voy directamente al otro pétalo y comienzo a hacer lo mismo. Primero, un medio punto, media vareta, otra media vareta y así. Bien, voy a ir repitiendo. Vamos a seguir una vareta, espera, ahí. En el siguiente dos varetas, perdón, una, dos, y en el último 3 varetas. Separo con una cadena y vuelvo por el otro lado haciendo lo mismo. ¿Sí? Primero 3 varetas, 2 varetas, una, dos, una, 2 medias varetas, los estoy haciendo un poquito rápido porque es la repetición, y en el último un medio punto. ¿Sí? Y de esta manera, así de fácil, voy a ir tejiendo en cada uno de estos tallos. ¿Sí?
Y así me quedó, mirá, di toda la vuelta haciendo estos pétalos. Y para cerrar, hago el último medio punto de este lateral. Y voy al primero del otro pétalo, pico, tomando, a ver, espera. Tomando así, completo, y hago un punto deslizado. Bien. Y así me quedó. Escondí la cebra para que lo puedas ver bien cómo queda terminadito. Y así como está, ya lo podemos utilizar para apliques y demás, como te indiqué al comienzo. Pero también te dije que en este tutorial te voy a enseñar cómo transformar esto en un granny. Para eso vamos a ir a la parte de atrás y vamos a observar, a estudiar este tejido. Tenemos en la primera vuelta, hicimos todas varetas, ¿sí? Este círculo de varetas que formamos, vamos a ver aquí en la parte de atrás que tenemos estos rulitos, ¿sí? Estos corresponden a la primera vuelta de varetas, ¿sí? Nos quedan estos rulitos acá atrás. Por lo tanto, aquí vamos a tener 16 rulitos, ¿sí? Habíamos hecho 16 varetas, así que vamos a identificar esos rulitos en todo el círculo. Y es ahí donde vamos a trabajar, ¿sí? Donde vamos a montar varetas para formar el granny. Voy a montar un nudito deslizado en mi gancho, ¿sí? Voy a ir entonces a esta parte en donde te mostré, donde están estos rulitos, es donde vamos a trabajar. Y vamos a hacer lo siguiente, vamos a, en vez de trabajar en este sentido, vamos a hacerlo mirando hacia nosotros, ¿sí? Mira, ahora te vas a entender. Vamos a tomar el rulito con los pétalos mirando hacia nosotros, ¿sí? Vamos a ir a este pétalo, ¿bien? Yo, si hago este movimiento, me voy a encontrar con los rulitos acá, acá y acá, ¿sí? A ver, te lo voy a mostrar con la aguja para que veas mejor. Este es el centro del pétalo, mira. Tengo un rulito aquí y otro acá, ¿ves? Lo mismo en cada uno de los pétalos, ¿sí? Se van a dividir dos rulitos para cada pétalo. Para comenzar esta vuelta vamos a ir, entonces así es el centro. Tengo un rulito de este lado, otro, vamos a este, ¿sí? Este es el que vamos a tomar como cebra para realizar una vareta. Tomo ese rulito y hago la vareta, ¿bien? De esta manera, mira. ¿Sí? ¿Ves? Cómo quedó ahí enganchadito. Bueno, este es el primer rulo. El segundo rulo que corresponde a este pétalo, también voy a hacer una vareta. Bien, ¿sí? Tenemos estas dos varetas entonces por pétalo, ¿sí? Por pétalo vamos a hacer dos varetas. Y las vamos a separar con una cadena, ¿sí? Dos varetas, cadena. Ahora voy a hacer lo mismo en este otro pétalo. Voy a tomar el primer rulito, ves que yo lo doblo como para identificarlo y poder tomarlo mejor, ¿sí? 1 y 2. Nuevamente cadena y voy a seguir haciendo esto, ¿sí? Terminé de dar toda la vuelta. En total tenemos que tener nuevamente 16 varetas. Bien, para terminar, mira lo que hago. Voy a tomar lazada, voy a la primer vareta, pico y cierro, ¿sí? Bien, entonces de esta manera me voy a posicionar en el centro de estas dos. Y luego desde aquí vamos a comenzar ya a formar nuestro granny. Primero 4 cadenas, ¿sí? Luego que tengo estas 4 cadenas, van a reemplazar
la primera vareta, que en este caso van a ser varetas dobles, ¿sí? Los vértices de esta vuelta van a ser en varetas dobles. Entonces aquí doble lazada y dentro de este espacio voy a picar y realizar la vareta doble. Paso por 2 rulos, paso por otros 2 y paso por los últimos 2. Bien, lo repito una vez más. Paso por 2, paso por 2 y paso por los últimos 2, ¿sí? Aquí tendríamos la mitad de lo que es un vértice, ¿sí? Ahora voy a ir al siguiente espacio cadena. Recuerden que entre las dos varetas hacíamos una cadena. Bueno, ahí es donde vamos a trabajar. Aquí vamos a hacer un grupito de varetas, de 3 varetas comunes, ¿sí? 1, 2 y 3. Bien. En el siguiente volvemos a repetir estas varetas dobles formando una esquina. Aquí la vamos a hacer completa. Mirá, vareta doble, 2 más. En total tenemos 3 varetas dobles. Separamos con 2 cadenas y volvemos a repetir, ¿sí? En el mismo espacio, 3 varetas dobles. Bien. Luego, aquí en este espacio, 3 varetas comunes, varetas simples, mejor dicho. Y ahora voy a volver a realizar una esquina con varetas dobles, ¿sí? Esto es lo que voy a repetir hasta completar la vuelta. Di toda la vuelta, ¿sí? Aquí podés observar, mira, esquina, grupito de 3 varetas, esquina, grupito de 3 varetas. Ahora voy a completar. Recordá que al comienzo hacíamos solo la mitad de un vértice o esquina. Bien, acá lo tenemos que completar con 3 varetas dobles, ¿sí? Que es lo que nos falta. Y en vez de hacer las 2 cadenas y cerrar aquí con un punto deslizado, lo que vamos a hacer es cadena lazada, pico en la tercera cadena del comienzo y cierro formando una media vareta, ¿sí? Cadena y media vareta. De esta manera nos vamos a posicionar nuevamente en el vértice, ¿sí? Esto lo hacemos para seguir trabajando en forma continua, ¿sí? Y en forma circular. Bien, estoy aquí. Ya voy 2 vueltas, ¿sí? 2 vueltas para formar este granny. Vamos a comenzar esta tercera vuelta con 3 cadenas y aquí ya no vamos a trabajar más varetas dobles, sino solo varetas simples. Por lo tanto, 3 cadenas y luego agregamos 2 varetas, ¿sí? Nuevamente estamos trabajando la mitad de un vértice. Voy a ir directamente a los espacios que se generan entre grupito y grupito y voy a agregar 3 varetas, ¿sí? Aquí ya formamos estas vueltas con un granny tradicional que hemos trabajado en otros tutoriales. Bien, aquí formé un lateral. Bien, a la esquina la voy a trabajar con 3 varetas, dos cadenas y nuevamente 3 varetas, ¿sí? Esto lo voy a repetir siempre todas las vueltas. Y los laterales solamente grupitos de varetas aquí entre medio, ¿sí? De esta manera voy a ir trabajando toda la vuelta. Avancé, mira, te voy a mostrar así para que veas cómo se va formando el granny por detrás de lo que es el diseño de la flor, ¿sí? Vamos 3 vueltas, la cerré exactamente igual que la anterior, ¿sí? Eso lo vamos a hacer siempre así. Y ahora, mira, lo que tenemos que hacer es avanzar con las vueltas repitiendo esta última que hicimos, ¿sí? Exactamente igual. Pero tenés que guiarte de lo siguiente, mira, vamos a abrir la flor.
Y vamos a hacer coincidir un pétalo para la esquina, uno para el lateral, otro para la esquina y así, ¿sí? Un pétalo para lo que es el vértice, uno para el lateral y otro para el vértice, ¿sí? Cuando tenemos eso ya definido, lo que vamos a hacer es ver el que corresponde a la esquina, ¿sí? Este pétalo, bien, lo vamos a apoyar de esta manera y ver del lado de atrás cuántas vueltas nos faltan para llegar a cubrir este pétalo hasta aquí. Como verás a simple vista, con una vuelta más que yo dé de este punto, ya voy a hacer coincidir, ¿sí? Voy a llegar a este extremo. Decía, va a ser lo mismo que esta tercera vuelta, ¿sí? La voy a repetir. Y aquí estoy. Avancé, realicé la cuarta vuelta, ¿sí? Toda igual que la tercera. Y como te indiqué, mira, ya llegué a el borde del pétalo. Ahora, para que te sea más fácil, mira, vamos a separar los pétalos que son de las esquinas de los laterales. Mira, voy a hacer así como unos pliegues y los separo. Bien. Para que te resulte más fácil, mira, podés colocar un alfilercito en esta parte para que no te confunda qué pétalos vamos a trabajar en esta quinta vuelta. Mira, vamos a retomar aquí. Comenzamos como hicimos anteriormente, 3 cadenas. Pero ahora la vareta que va aquí en este espacio, la vamos a realizar tomando el pétalo, ¿sí? Fíjate que en el extremo del pétalo teníamos una cadena. Bueno, en ese huequito es donde vamos a picar con nuestro gancho. Si lo tomamos y a su vez también vamos a introducir en este espacio, ¿sí? Tomamos los dos al mismo tiempo, ¿sí? Entonces hago lazada y realizo la vareta, ¿sí? Hasta aquí voy 2 varetas, supongamos 2 varetas de ese grupito que compone a este punto, ¿bien? Ahora nos faltaría una más que la vamos a realizar sola aquí abajo, sin tomar el pétalo, ¿sí? Acá. Bien, mira. De esta manera ya completé este punto que es la mitad del vértice, ¿sí? Siempre vamos a respetar eso, la mitad. Ahora voy a seguir con los puntos como se presentan, ¿sí? Realizando estos grupitos de varetas en cada uno de los espacios. Bien, estoy aquí, hice todo el lateral. Bien, ahora en la siguiente esquina voy a realizar una vareta y la siguiente, que sería la segunda, vamos a volver a tomar este pétalo de esta manera, lazada, tomo el pétalo, tomo el espacio, los dos al mismo tiempo, paso hebra y realizo la vareta. Bien, luego solamente en el espacio agrego la vareta que falta, ¿sí? Ahí ya tengo las 3. Luego 2 cadenas de separación y vuelvo a repetir en espejo. Primero una vareta aquí en este espacio y la segunda tomo el pétalo, paso por el espacio y realizo la vareta. Bien, la última solamente en el espacio y de esta manera completo la esquina, ¿sí? Quiero que veas que aquí ya está completa y de esta manera tomo el pétalo, ¿sí? Ya lo voy a incorporar a este tejido. Bien, esto es lo que voy a repetir acá y acá, ¿sí? Y entre medio, entre los laterales, solamente voy a tejer, como hice aquí, los grupitos de varetas como se presentan. Avancé con toda la vuelta, quiero mostrarte cómo hacemos el final. Recordá que tenemos que completar, entonces hacemos una vareta y la segunda tomando el pétalo,
¿sí? Bien, y la tercera solito en el espacio, sin el pétalo. Bien. Y lo cerramos como hicimos las vueltas anteriores. Bien. Hasta aquí tomamos solo los pétalos de los extremos. Ahora vamos a trabajar con estos que habíamos dejado aquí. En esta vuelta, ¿sí? Vamos a hacer lo mismo, pero tomando estos pétalos. Para eso vamos a comenzar como hicimos las anteriores vueltas, con 3 cadenas y 2 varetas para empezar. Bien. Luego sigo con los grupitos de varetas por el lateral. Tengo 2 grupitos que hice y aquí en el tercero estamos justo en la mitad donde apoya el pétalo. Entonces ahí es donde vamos a hacer una vareta. La siguiente tomando el pétalo. ¿Sí? Tenemos 2 y la tercera solamente en el espacio de base. Bien. Luego sigo con el diseño. ¿Sí? Es muy fácil, es lo mismo que el anterior, solo que ahora lo hacemos en el lateral y una sola vez, ¿sí? Porque acá en las esquinas lo tomábamos de los 2 lados, aquí solo lo tomaríamos de un lateral. Y así me quedó la vueltita terminada. Podrás ver cómo tomamos los pétalos que nos quedaron y de esta manera nos queda súper firme tanto el aplique como el granny, ¿sí? Mira qué lindo que es. Voy a indicar para que lo tengas en cuenta esta medida. Fíjate que tengo 16 centímetros, ¿sí? Por supuesto ambos sentidos. Y solo la flor, mira, te voy a mostrar que no te indiqué, mide 14 centímetros, ¿sí? De pétalo a pétalo. Hasta acá llegué con este granny, pero no me olvido que prometí un diseño sorpresa para que puedas aplicar este diseño de granny. Aquí tengo el que acabo de realizar y tengo otro más, ¿sí? Mira, en total vas a necesitar 2. Aquí son exactamente iguales, pero podés jugar con los colores. Bien. Una vez que tenés esto, vas a tomar uno de ellos. En este caso tengo acá este, que justamente no corté la hebra estratégicamente para seguir tejiendo. Mira lo que vas a hacer. Terminé la vuelta, ¿sí? Voy a levantar una cadena, giro y ahora lo que voy a hacer es realizar hileras. Aquí pueden usar cualquier punto. Si yo voy a hacer uno básico que va a ser solo medias varetas. Primero voy a colocar una aquí en el extremo y luego una media vareta por cada punto, ¿sí? Como se presentan, mira, cada uno de los puntitos voy haciendo una media vareta, ¿sí? Y me quedó así. Levanto cadenita, vamos a hacer 2 cadenas de subida y voy a repetir esta hilera de medias varetas. Avancé con las vueltas de medias varetas, en total hice 6. Y ahora lo que vamos a realizar es con el segundo granny y esta pieza, y como verán aquí voy a utilizar una aguja lanera para coser en esta parte, ¿sí? Vamos a unir estos 2 grannies de esta forma. Aquí puedes utilizar la puntada que quieras. Yo voy a hacer una que se llama puntada invisible. Sí, vas a ir colocando la aguja tomando así del centro una y 2 hebras, ¿sí? 2 rulos, mejor dicho, ¿sí? De esta manera. Paso y hago lo mismo con la parte inferior. Tomo 2 rulitos, ¿sí? De esta forma y paso, ¿sí? Esta es la puntada invisible. Voy tomando 2 rulos y paso. El primer rulo que tomo es el
mismo que trabajé anteriormente, ¿sí? Donde sale la hebra, ¿ves? Esto es donde vuelvo a colocar la aguja ahí y saco por el siguiente, ¿sí? Bueno, esta es muy fácil, la vamos a utilizar para unir estos dos granis. Y así me quedó, mirá, acá está la unión, qué prolijita que queda. Ya la hemos utilizado en un montón de proyectos y es lo más prolijo que encontré en costuras. Listo, tenemos esta pieza de esta manera, la vamos a dejar así abierto y vamos a montar nuevamente un nudito en la aguja. Vamos a ir aquí al extremo, ¿sí? Mirá cómo tengo la pieza. Bien, horizontal, voy aquí. Tomo la lazada y hago mi primer media vareta, ¿sí? En el extremo donde está el espacio cadena. Y luego una media vareta en cada uno de los puntos que me encuentro. Bien. Y así me quedó terminada toda la hilera de medias varetas, ¿sí? De extremo a extremo. Bien, una vez que tenemos esto, vamos a preparar una tira de cadenas para realizar una manija. Pero esta manija, mejor dicho, esto que acabamos de hacer, ¿en qué se va a convertir? En un bolso o cartera estilo japonés, ¿sí? Vamos a realizar unas manijas en donde el cierre de este bolsito va a ser un nudo japonés, ¿sí? Yo te voy a enseñar paso a paso cómo realizarlo, es sumamente fácil. Una vez que tenemos ya toda esta hilera, aquí en el extremo, entonces vamos a hacer una tira de cadenas del largo de la manija, ¿sí? Recomiendo que sean entre 40 y 45 centímetros de largo, ¿sí? Esto después se va a doblar así y ese va a ser el largo de la manija. Bien, aquí cadenas al azar hasta llegar a esa medida. Tengo aquí la tira de cadenas, en total monté 70, ¿sí? Y logré los 40 centímetros, ¿sí? Mira, ¿ves? La manija. Bien, una vez que tenemos esto, mira, esto tiene un sentido, ¿sí? Veníamos trabajando de esta forma y la cadena la vamos a hacer este movimiento para que nos queden exactamente en el mismo sentido y no se enrosque, ¿sí? Esto es importante. Vamos a soltar acá. Bien, una vez que lo tengo así, voy a ir al otro extremo. Mira, fíjate lo que hago. Doy vuelta, ¿sí? Voy aquí, a esta parte, y lo voy a sostener, ¿sí? Esta tira de cadenas con un punto deslizado que va a picar en la primer media vareta que hicimos. Aquí, mira, levanto nuevamente 2 cadenas y voy a comenzar nuevamente con medias varetas. Estoy trabajando en el mismo sentido. Bien, todas medias varetas, nuevamente toda esta hilera. Y una vez que ya hice todas las medias varetas en esta parte, ¿sí? Donde tenemos los granis, lo vamos a seguir, ¿sí? A lo largo de toda la tira de cadenas. Solamente vamos a hacer medias varetas. Y así me quedó, mira, todas las medias varetas alrededor, súper lindas. Y aquí estoy llegando al comienzo en donde voy a cerrar solamente con un puntito deslizado. Y en este caso, mira lo que hice. Corté la hebra porque voy a cambiar de color, ya que solamente toda esta parte la hice con el mismo color de base del granny, pero ahora voy a jugar un poquito con los colores. Y otra cosa, voy a aprovechar que cambié color, que corté hebra y comenzar la vuelta, ¿sí? Porque vamos a tejer siempre en el mismo sentido, en otro lugar, para que el cierre no me quede siempre aquí. ¿Ven? Entonces voy a empezar, por ejemplo, acá, en la parte de abajo, ¿sí? Porque como voy a tejer en forma circular, es lo mismo. Entonces, voy a hacer media vareta, monté. Recordá que si no te sale de esta manera, puedes comenzar con cadenas, ¿sí? Si no te sale, montar el punto en la aguja. Bien, media vareta,
media vareta y así voy a ir dando toda la vuelta y realizando no solo esta, sino mi idea es ir combinando colores y vamos a ir tejiendo vueltas de colores hasta lograr el ancho de la manija que deseamos. Y así me quedó. En total hice 5 vueltas de medias varetas combinando colores. Esa es la diferencia. Bien, una vez que lo tenemos así de este lado, vamos a hacer lo mismo del lado contrario, pero con una tira de cadenas que sea la mitad, ¿sí? Recordad que aquí hacíamos unos aproximadamente 40 centímetros y monté 70 cadenas. Para este otro lado son unos 20 centímetros aproximado y monté 40 cadenas, ¿sí? Bien, vamos con los últimos pasos. Cerramos con costura los laterales, ¿sí? Hebra y una agujita. Mira, lo único que hago es esto. Vamos a acomodarlo bien de esta manera. Y por el lado del frente, ¿sí? Del derecho, mira lo que hago. Es muy fácil. Vamos a ir pasando hilo entre medio de estas cadenas, ¿sí? Tomando de esta forma, mira. De un lado para el otro, ¿sí? Elegí esto, por supuesto, vos lo podés cerrar como quieras. También puedes hacer aquí todo medios puntos o puntos deslizados, ¿sí? Lo puedes cerrar de esa manera. Bueno, esto es totalmente opcional, así que voy a ir cerrando de esta forma, cosiendo. Por supuesto lo voy a hacer de este lado y de este otro. Y mira cómo quedó la unión haciendo esa costura de vaivén, ¿sí? Va y viene. Mira qué bonito el borde que se generó. Yo lo abro así, ¿ves? Que se hizo como una especie de zigzag. Ahí, puedes ver. Ahora vamos al último paso, que va a ser realizar todo un punto de terminación en la parte interna, ¿sí? De este bolso. Y además vamos a hacer aquí como un par de disminuciones para que esto nos quede un poquito más así, como con esta forma. Bien, esa es la idea. Y por supuesto que podés hacer el punto que quieras. Bien, yo el que elegí es muy sencillo. Vamos a comenzar aquí en la base y hacemos un medio punto, ¿sí? Cadena al aire, saltamos un punto y en el siguiente otro medio punto, ¿sí? Cadena al aire, saltamos uno, medio punto y así, ¿sí? Esto es lo que vamos a hacer todo alrededor. Y aquí me adelanté, ¿sí? Hice no solo esta terminación en lo que son las manijas o asas, sino también en la parte del granny. Como te dije anteriormente, aquí vamos a hacer unas disminuciones para que nos dé este efecto, ¿sí? Mira. Bien, ¿cómo hacemos estas disminuciones? Te lo voy a enseñar yo acá, ya lo tengo terminado, pero te lo voy a enseñar acá en el lateral cómo se hace. Tenemos un punto, saco lazada, en el siguiente punto saco lazada, ¿sí? Tengo todo en el gancho, cierro todo junto, ¿sí? Esto es una disminución. El punto aquí en esta parte del granny sería la disminución, cadena al aire, dejo un espacio en el siguiente, otra disminución, ¿sí? Es el mismo punto, solo que cuando hacemos el medio punto, en vez de hacerlo así, como hacíamos en la parte interior, sino que hacemos una disminución, ¿sí? Eso es la única diferencia para lograr este punto. Y hasta aquí llegamos con este proyecto, ¿sí? Mirá qué bonito. Y ahora te voy a mostrar por qué hicimos esta diferencia en medidas de lo que son las manijas o asas. Bien, ¿por qué? Porque esto se va a cerrar de la siguiente manera. Vamos a tomar la que es más cortita y la más larga la vamos a pasar por dentro de esto, ¿sí? Haciendo un nudo. Esto se llama, es conocido como nudo japonés y por eso le da este estilo a nuestro bolsito o cartera, ¿sí?
Mirá qué bonito que queda. Te voy a mostrar imágenes para que veas bien cómo se coloca, cómo queda. Es un proyecto que en realidad lo había pensado ya anteriormente en poder enseñarlo y bueno, no encontraba la ocasión. Bueno, esta me pareció ideal ya que siempre que enseño un granny me gusta proponer una idea, un proyecto. Así que me vino genial esta idea para esta ocasión y poder completar este tutorial en donde enseño la flor, convertirlo en granny y además este proyecto divino. Esto es todo, hasta aquí llegamos, espero que te haya gustado, si es así no olvides dejar tu like, un comentario, ¿sí? O alguna sugerencia, si querés algún otro tutorial, si querés hacer, aportar alguna idea o sugerencia con respecto a este diseño, al granny y a la flor, bienvenido, todo ayuda. Suscribirte al canal si aún no sos parte de esta comunidad y activa campanita para no perderte ninguno de los tutoriales que voy a estar compartiendo próximamente. Recién arrancamos el año, así que tenemos un montón de tiempo por delante para aprender muchísimas cosas. No solo este tipo de tejidos, ¿sí? De proyectos, sino también hacemos mucho reciclado en el canal, así que puedes darte una vueltita y ver otros proyectos, otras propuestas. Muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos pronto en un próximo tutorial. Chau, chau.